Hola a todos, es un placer saludarles. En esta ocasión vamos a dar una introducción a la filosofía de Aristóteles con la finalidad de que puedan comprender y quede más clara la ética, que es solamente un aspecto de un sistema filosófico de este pensador griego. Entonces vamos a comenzar. Exactamente qué tenemos que ver o qué es lo que hay que ver de la filosofía aristotélica para comprender la ética. Ya habíamos visto previamente que la filosofía es una disciplina con características de ciencia que genera un saber serio y que tiene como finalidad y como objeto de estudio los problemas fundamentales. Entre otros está la metafísica. La metafísica, en el caso de los filósofos griegos y en la antigüedad en general, pues consiste en explicar qué compone aquello que decimos que existe. Entonces, en el caso de la metafísica aristotélica, esta fue una respuesta a la teoría de las ideas de Platón. Por consiguiente, en el caso de Aristóteles, pues él negó esta teoría de las ideas implementando una metafísica mucho más realista. ¿Esto qué significaba? Que todo lo que existe, y por eso aquí en esta presentación podemos ver al principio el término ser, que el ser es todo aquello que existe y que existen dos formas de ser. Una de ellas es la sustancia y la otra el accidente. La diferencia entre una y otra es que el ser sustancia implica un compuesto entre materia y forma. Por eso una sustancia existe en sí. En cambio, un accidente no. Accidente, que es la segunda forma de ser o la segunda forma de existencia desde el punto de vista aristotélico, es aquello que existe como un atributo de la sustancia. Entonces no existe en sí mismo, existe en una sustancia como un atributo. Y vamos a ver cómo, ¿no? ¿Qué más se deriva de aquí? Porque además una sustancia que existe en sí misma, existe en acto, o sea, lo que actualmente es, y existe en potencia, que sería todo aquello que puede llegar a ser. Es esta capacidad real de estar en acto. Eso es la potencia. Y todo lo que existe como sustancia sí se encuentra en un constante movimiento, devenir o cambio, que es este paso de la potencia al acto. Y este es resultado de la ley de la causalidad, o sea, hay una causa por la cual se genera este movimiento. Vamos a poner un ejemplo. Una persona es sustancia porque tiene materia y cuerpo, bueno, perdón, la materia que es su cuerpo y la forma que sería como su esencia, posteriormente vamos a ver en qué consiste, y existe en sí misma. No existiría sin el alma, no existiría sin el cuerpo, pero es actualmente, por ejemplo, una persona joven y en potencia puede llegar a ser una persona mayor. Que llegue a ser persona mayor no quiere decir que deje de ser persona, simplemente que ha actualizado cierta potencia que poseía de acuerdo con su propia naturaleza. Pero esto no se da de la nada, es el resultado de causas, de alguna causa que generó ese cambio. Por otro lado, los accidentes no, porque el accidente simplemente es un atributo de la sustancia. Por ejemplo, decir la cantidad. Si yo hablo de dos lápices, el lápiz es la sustancia porque existe en acto y en potencia, existe como materia y forma, o tiene una materia y una forma. Pero si tengo dos, el dos no existe en sí, sino que es la cantidad de lápices. O si yo digo que los lápices están defectuosos, por ejemplo, el defecto o el estar defectuoso sería pasión, o podríamos, bueno, sí, pasión, o podemos decir, por ejemplo, que una persona es justa, ahora hablando ya de estos términos que había discutido Platón, una persona es justa, la justicia es una cualidad de la persona, pero la justicia no existe en sí misma. Y de ahí es de donde viene toda esta crítica a Platón al sostener que existe un mundo donde existen en sí mismas todas estas ideas. Por consiguiente, bueno, la ética aristotélica también difiere del pensamiento platónico
porque ésta se enfoca en un fin último del ser humano diferente al que sostuvo Platón de la liberación del alma para llegar al mundo ideal. Desde el punto de vista de Aristóteles, esto no hay, ¿no? O eso no pasa. ¿Qué es? Ay, aquí hay un error. Bueno, desde el punto de vista de Aristóteles, ¿qué es lo que debe de guiar la conducta humana? Pues un fin último, ¿no? Hay algo a lo que queremos llegar y este fin último es la felicidad. Desde la definición que encontramos en la ética aristotélica es que la felicidad es un bien que se busca por sí mismo, a diferencia de otros bienes que son medios para llegar a otro fin. Entonces, Aristóteles también dedica parte de su ética en demostrar que la felicidad no equivale al placer, sino que es algo diferente que el placer. Y se empeñó también en determinar que el fin último es algo único, autárquico, autosuficiente, que se logra por el propio obrar, es decir, porque las personas a partir de sus actos llegan a la felicidad y no es algo que se posee y es permanente. Por eso, como vemos también en estas imágenes, si me regalan unos patines, una bicicleta, eso no es la felicidad porque esos son objetos que no son permanentes. La felicidad es algo que va más allá de esto. La felicidad la define como la actividad contemplativa del alma conforme a la virtud perfecta. Entonces aquí encontramos otro de los conceptos clave en la ética aristotélica, que es la virtud. Y porque la virtud está relacionada con la persona, con su naturaleza y proviene también desde esta tradición socrática y lo encontramos igual en Platón. Un ser humano es un compuesto sustancial de cuerpo y alma, es decir, es una sustancia que tiene materia y forma, su materia es el cuerpo, su forma es el alma, pero además el alma no es este fantasmita que sale del cuerpo y que va a llegar a otro mundo, sino que el alma es simplemente una característica que hace al humano ser lo que es, algo que lo distingue de otros seres. Y entonces, de otros seres animados incluso, es decir, otros seres vivos que también tienen alma, desde el punto de vista de Aristóteles, pues el alma es la razón. Entonces, esta racionalidad es la característica humana. Por consiguiente, si el humano es sustancia, también al tener acto y potencia, realiza lo que en potencia puede llegar a ser, pero estas potencias humanas, dadas su racionalidad, pueden perfeccionarse. Entonces, ahí es donde entra el concepto de virtud, porque la virtud es un justo medio entre dos extremos que controla el mismo humano, porque estos dos extremos son relativos a sí mismo. Hace también una clasificación de las virtudes en dos grupos, en virtudes éticas y virtudes dianoéticas. Las virtudes éticas son propias del alma sensitiva, entonces son virtudes inferiores a las virtudes dianoéticas o intelectuales porque esas son propias del alma racional. Es decir, la parte sensitiva humana, la que corresponde a este aspecto corporal, a esto que nos da los instintos, pues implican cierto dominio que nos lleva a un justo medio y tenemos estas virtudes, fortaleza, templanza, no, esta presentación, perdón, tiene un error. La segunda es templanza, modestia o pudor, justicia. Y por otro lado, las virtudes superiores o supremas son las intelectuales, las propias del alma racional, que son la prudencia y la sabiduría. Y entonces, el ejercicio continuo de la sabiduría es la contemplación, o sea, la felicidad. La felicidad no es un objeto que se alcanza, la felicidad es este eterno ejercicio de la sabiduría para poder estar, digamos, siempre en equilibrio. Y eso también aplica dentro del ámbito de la política, porque el ser humano es un animal político. En el área de gerontología es muy importante revisar también el aspecto político del ser humano, porque vivimos en sociedad. Cuando Aristóteles sostiene que el ser humano es un animal político, lo que quiere decir es que el ser humano vive por naturaleza en sociedad, no es un ser aislado y requiere cierta autorregulación y además requiere pertenecer a este grupo y además hacer las cosas bien. Por naturaleza incluso
nacemos en una familia y estas familias son lo que denomina Aristóteles casa. Un conjunto de casas forman una aldea y un conjunto de aldeas forman una ciudad. Entonces, una ciudad es una sociedad que se va dando también por naturaleza, pero tiene una finalidad. Y su finalidad, la finalidad de la ciudad es procurar las condiciones para llegar a la felicidad, para que los ciudadanos puedan alcanzar este eterno contemplar, ¿no? O esta permanente contemplación y sabiduría. Pero pues hay ciudades que tienen gobiernos que no lo facilitan y entonces ahí es donde Aristóteles hace este análisis del gobierno, ¿no? Políticamente una ciudad que ya no es natural, bueno, toda sociedad por naturaleza tiene un gobernante, en el caso de la familia es el padre, dice Aristóteles, y entonces una ciudad también debe organizarse políticamente mediante un gobierno. Y el fin de ese gobierno debe ser la justicia. Entonces, la felicidad es el fin de la ciudad, pero la justicia es el fin del gobierno. Y bueno, hasta ahí llegamos el día de hoy. Espero que haya quedado muy claro y hasta luego.